Y luego viene algo increíble, es versículo 35. Así también os améis unos a otros. Y luego viene el versículo 35 de Juan 13 y dice: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Ahora, un discípulo de Jesús, hasta ahí lo dejamos. Ya estás ahí, Juan 13, 35. En esto conocerán que son mis discípulos. Cualquiera pudiera pensar de momento que un discípulo de Jesús se parece a su maestro. Entonces podríamos agregar: en esto conocerán que son mis discípulos, si echaran fuera demonios en mi nombre, si sanaran a los enfermos en mi nombre, si caminaran sobre el mar en mi nombre, si hicieran cosas impresionantes en mi nombre, si muchas cosas que pudiéramos pensar que nos igualara a Jesús. Pero cuando él en el versículo 35 dice: y en esto conocerán, después de haberles dicho que había algo nuevo, un mandamiento, después les dice: y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si tuvieres amor los unos por los otros. Vuelve a amarrar el nuevo mandamiento, vuelve a decirles cómo tiene que ser. Lo que nos caracteriza como cristianos no es que tú y yo asistamos a una iglesia que se llame como se llame. Lo que nos caracteriza como cristianos no es que echemos fuera demonios y andemos gritando y en el nombre de Jesús. Y lo que nos caracteriza como cristianos no son muchas cosas aparentemente espirituales. Ni siquiera leer la Biblia te caracteriza como cristiano, porque en la universidad y en el área de leyes y del derecho y todo eso tienen que leer la Biblia. Eso no te hace cristiano. Ni siquiera muchas cosas que tú pudieras considerar que te haga ser parte de aquellos que digan: este es cristiano. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Yo sé que sí. Hay como dos que dijeron: Pero si tú y yo nos vamos a llamar discípulos de Jesús, en esto nos tiene que caracterizar: si tenéis amor los unos por los otros. Ahora, hasta aquí pudiéramos pensar: bueno, entre mis brothers de la congre, pues yo sí los amo y eso. Vamos a ver que este amor se extiende más allá de estas cuatro paredes. Que ese amor se extiende más allá de las cuatro paredes de tu casa. Que este amor se extiende más allá de todo lo que te puedas imaginar. Más adelante Jesús agrega: ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Como a ti mismo. Y cuando menciona esa porción de la palabra, después les cuenta una historia acerca de un hombre que iba en el camino y fue asaltado y le dieron una macaniza y lo dejaron sin nada. Y después dice: y después vino y pasó por el camino un sacerdote, y cuando lo vio dijo: está herido y tiene sangre. Y se siguió. Y después pasó un levita. Dos personas que representaban la máxima espiritualidad y representaban el aspecto de relación con Dios y lo cristiano y muchas cosas que a veces solo son externas. Y pasó el levita y también dijo: uy, qué feo, ¿te duele? Uy, así, ay, que Dios te bendiga, no, bye, tengo mucho que hacer, tengo que llegar a tocar o hacer lo que tenía que hacer. Y después de eso pasa un tercero, y este es un samaritano. Y los samaritanos para un judío eran peor que un perro, porque el samaritano estaba considerado como un ciudadano para un judío de tercera, cuarta o quinta, o no tenían no se podían ni juntar, ni ver, ni caminar. Eran como racistas, eran intolerables religiosamente hablando, políticamente y socialmente hablando. Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Y era una cuestión histórica, era una cuestión hacia atrás que los había separado. De manera que esa fusión entre samaritano y judío era agua y aceite, no podían ni de chiste. Sin embargo, cuando pasa el samaritano, que era considerado como nada, como de lo peor por su historia, porque el samaritano tenía una historia en donde ellos se habían mezclado con otros pueblos, se habían alejado y habían quedado separados de la comunión con todo judío. Entonces el samaritano no tenía para ellos perdón de Dios. Pero cuando pasa el samaritano y lo ve,
y se acerca y lo limpia y lo levanta y lo lleva y le ayuda y lo deja en un lugar y dice, toma, te dejo una lana, si algo necesita este cuate, le echas mano y entonces al final de esta historia Jesús dice, ¿quién de ellos es el prójimo? Y ahí había sacerdotes y levitas y los que estaban oyendo. Y entonces ellos pueden entender que este asunto de amar va más allá de amar al que te ama. Va más allá de un corazoncito de 14 de febrero. Va más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Es algo nuevo. Y es algo que no debe de ser tan nuevo porque es algo que Él ha marcado ahí. Cuando tú y yo entonces entendemos este nuevo mandamiento y el principio que da, que nos amemos unos a otros, y luego dice, como yo os he amado, y ahora tú y yo lo vamos a poder entender. El principio del amor de Jesús siempre te da que ver con un sacrificio. ¿A cuántos les gustan los sacrificios? A mí no. A unos sí, gloria a Dios. Sacrificio duele, sacrificio cuesta, sacrificio es realmente hacer lo que el versículo dice, niégate a ti mismo. Y entonces, toma tu corazoncito, no, toma el símbolo de amor que representa un cristiano, toma tu ¿qué? Tu cruz. ¿Y qué vas a hacer? Ahora sí, sígueme, para donde yo vaya tú vas a ir, a quien yo ame tú vas a amar. Apunta eso, a quien yo ame tú vas a amar, a donde yo vaya tú vas a ir. Y no sueltes tu cruz, porque es el símbolo del amor que yo voy a mostrar a la humanidad. Y ahí vamos, cada día. De manera que cuando tú vas manejando, tú vas en el metro, tú vas en cualquier lugar y alguien te ofende y alguien te dice, recuerda que traes una cruz pesada que no te permite bronquearte. Porque para bronquearte tendrías que dejar la cruz. Pégame tantito, Señor, nada más aquí no la sueltes, no se vale soltar. Ay, es que si no con una mano no puedo. No, pues entonces agárrala con las dos la cruz. Y hay unos que, bueno, a veces nos dan unas ganas de bajarnos de la cruz, ¿verdad? O de soltarla tantito. Espérame, brother, ¿te encargo mi cruz? No, si con la mía no puedo, ¿qué me vas a encargar otra? No. Toma tu cruz. Ahora, número 1. Para este asunto de amar tenemos que tener una correcta motivación. Este cimiento que es el amor, tenemos que tener una correcta motivación. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por contienda o por vanagloria? Pensar que por lo que yo haga en automático estoy amando a otros. Eso es un engaño bien tremendo. El pensar que porque yo hago, vengo, cuido y sirvo, que es una súper bendición. A todos los que sirven los amo y es una bendición tremenda. Pero el pensar en automático que porque tú le predicas a alguien ya amas, que porque tú ofrendas ya en automático amas, que porque cualquier cosa que se ve como espiritual, pensamos que en automático ya amamos, y eso es un error. Tenemos que cuidar nuestro corazón respecto a nuestra vida en función de lo que hacemos dentro y fuera de este lugar. Porque a veces pensamos que por el hecho de haber recibido a Jesús, levantado mi mano, conocer, leer y caminar día con día con Él, ya amamos en automático a los demás, y no. Puede que tengamos una serie de actividades dentro de la congre y fuera de la congre, en donde vamos a hospitales, ayudamos, bendecimos a una persona, y a veces creemos que por hacer ciertas cuestiones automáticamente ya amamos, y va a haber momentos en donde entonces Dios va a permitir en nuestra vida situaciones en las que nos van a incomodar tanto, porque nos va a poner con gente tan difícil para nosotros, porque el otro piensa lo mismo de ti, te aviso. Entonces Él va a decir, ¿lo amas? ¿Amas a tu prójimo? ¿Estás cumpliendo el nuevo mandamiento como yo los he amado a ustedes? Y entonces es donde tenemos que considerar, ¿de veras estoy amando? ¿De veras lo que yo hago está en el orden de Dios? Y entonces vamos a ver esta porción de la palabra en primera carta a los Corintios, y lo vamos a entender. El por qué Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cosas muy fuertes.
¿Y por qué habla Pablo esto? Porque Pablo conocía perfectamente el carácter, la postura y la condición de los hombres religiosos de su época. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que estos hombres religiosos ya se acabaron? No, todavía tenemos mucha religiosidad en nuestra vida. Y Pablo entonces le escribe una carta a la iglesia de Corinto y les está diciendo, hey, cuídense de algo que es muy importante. Los corintios se movían en muchos rollos espirituales y los dones y las lenguas y hacían tanta cosa que Pablo tiene que poner orden en esa área, y por eso encontramos en Corintios capítulo 12 todo lo que es la operación de los dones espirituales. Luego vemos, dedica un capítulo 14 a lo que son las lenguas y les explica cómo es el cuerpo, porque los corintios ya estaban en el tercer cielo y ellos pensaban que por esa razón ya en automático ellos amaban a todos y eran perfectos y ellos no tenían errores y nada. Y Pablo les dice, no, espérense, hay algo que tienen que saber que es fundamental para ustedes. Si miramos en nuestra Biblia, en el capítulo 12, versículo 31, está concluyendo a hablar todo lo sobrenatural y lo poderoso y lenguas y palabra de profecía, palabra de ciencia y todo aquello, sanidades y todo eso que se oye fuerte. Y cuando tú miras a una persona moverse en eso, como que de repente decimos, no, este es un hombre de Dios, aguas por decir quién es o quién no es un hombre o una mujer de Dios. Porque dice el versículo que leímos al principio, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuviéramos amor los unos por los otros. No es todo lo que tú y yo hagamos que la gente ve que es poderosísimo y que se mueva lo que garantiza que somos discípulos de Jesús. Lo único que garantiza si somos discípulos es que nos amemos. ¿Quién? Pero ¿cómo? Como Él nos amó. Como Él nos amó. Y aquí vemos esta imagen que sigue sin empatar para mucha gente que de primera entrada lo vería y dices, hoy lo entendemos más fácil porque decimos y conocemos toda la historia, pero luego al punto, es algo que no checaría de manera natural. Ahora, dice entonces en el capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores. O sea, procuren todo lo sobrenatural, lo poderoso, todo lo que acabamos de hablar, aquí está. Procuren los buenos mejores. Y entonces dice, pero más yo muestro un camino que mucho más excelente que todo el rollo sobrenatural. Ahora, no con esto vamos a hacer a un lado las lenguas, que es increíble. Vamos a hacer a un lado e ir a echar fuera demonios, sanar enfermos y movernos en esos niveles, profecía, palabra de sabiduría, de ciencia. Todo eso es maravilloso si está complementado con el camino más excelente todavía que eso. O sea, no es suficiente, le decía Pablo a los corintios, no es suficiente todo esto, lo sobrenatural. Ahí les va algo más excelente que todo eso. Capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entiende todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿quién soy? No eres nadie. Pero a veces hemos hecho de personas alguien grande por todo lo que hace, se mueve, brinca y grita y todo. Y decimos, no, ese sí es un grande Dios. Espérate, checa si la característica principal de él es la que lo hace ser un discípulo. Ahora, ¿dónde se mira esa característica? Donde finalmente no es fácil amar a aquel que no te ama. Donde no es fácil amar a aquel que te maldice, donde no es fácil amar a aquel que no desea algo bueno para ti, donde no es fácil amar al que te lastimó, donde no es fácil amar, ahí es donde tú te vas a mirar como un verdadero discípulo de Jesús o no. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Híjole, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Jesús? Amén. No es fácil, pero esa es la parte de la vida que tenemos que entender, que así funciona. Entonces dice, si tú tienes toda la operación de dones sobrenaturales sobre tu vida y eres un picudo en todo ese asunto, pero no tienes amor, tú no eres nadie. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve.
Cuando habla la palabra amor aquí es una palabra griega que es ágape o agape. Y tiene que ver con la preocupación por el bienestar de la otra persona. Ese es el término que usa para ese amor al cual se refiere, ágape. Y tiene que ver con que tú te interesas por el bienestar de la otra persona, aún por encima del bienestar mismo tuyo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer este asunto de amarnos? ¿No sería mejor a veces solo tener mejores amigos y ya? Y los malos de decirles, hazte para allá, sí te quiero, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, pero échate para allá. ¿Por qué tenemos que de repente amar a gente que no es bonita para nosotros y que a veces es difícil? Por dos razones importantes. Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21. ¿Están aquí todavía? Estoy hablándole a alguien en esta mañana que dices, ¡ay, pastor! ¿Por qué no hablas del amor bonito del 14 de febrero? Donde hay palomitas, refresco, una buena película, una pizza. Eso sí es amor. Bueno, luego invítame, ya luego platicamos. Y sí, platicamos a ver qué. Juan 17, 21 dice, ¿por qué debemos amarnos? Juan 17, 21 dice, para que todos sean ¿cuántos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y luego, ¿por qué más? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dos razones por las que tenemos que amar, para que seamos uno. ¿Sabes? Ahora que estuvimos en enero en el congreso de pastores del hermano que convoca el hermano Wayne Myers, el anhelo del hermano Wayne Myers en 60 y tantos años de ministerio que tiene en la República Mexicana, el anhelo más grande de su corazón no es tanto, checa esto, no es tanto que la República Mexicana se convierta a Cristo y todos, que sí es un anhelo definitivamente, pero para que eso suceda, primero tenemos que amarnos nosotros. Nosotros, la iglesia, tenemos que amarnos. Tenemos que dejar toda la basura y las cosas que no sirven. El me viste, me dijiste, hiciste y todo aquello que acaba en cistes. Y dejar de tonterías de ese tipo y amarnos para que seamos ¿cuántos? Uno. Dice, como tú y yo, Señor. Por eso es que yo siempre hago énfasis cuando hablamos de iglesia, conquista, incluyo a todas las demás iglesias pequeñas, grandes, medianas, que brincan, que no brincan, que usan velo, que no usan velo, pero que todas ellas son redimidas por la misma sangre de la cruz del Cordero. Amén. Porque el mismo Jesús está ahí y algunos llegaremos a la presencia de Dios y algunos dirán, ay, es que nosotros no aplaudíamos, pues nosotros sí, pero aquí pues ya no importa, aquí todos vamos a aplaudir, ya estamos parejos aquí sí todos. Y aquí es que yo no hacía esto y no, pero mira, la misma sangre que se derramó en la cruz te salvó a ti y me salvó a mí. Entonces somos hermanos en Cristo, te amo, todo y adelante. ¿Por qué el énfasis es que seamos uno? ¿Para que quién? Para que el mundo crea. El mundo va a creer no por los milagros que hagamos, que sí los va a seguir haciendo el Señor, enfatizo en esto, porque no es quitar, no es poner una cosa y quitar otra, no, es poner una cosa y agregar algo más excelente, no es quitar, simplemente ir más arriba todavía. De manera entonces que es muy claro cuando dice para que todos sean uno y el mundo crea. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso es lo que va a suceder cuando allá afuera la gente dice, ¿de cómo se aman estos cuates? Estos se aman por sobre todas las cosas y de eso nos encargamos nosotros. ¿Cómo? Cuando tú llegues a pedir tus sopes, tus tacos de carnita, de buche, de nana, vas a mostrar amor en eso. Cuando te subas un micro, cuando le des el lugar a alguien, a lo mejor ni saben que eres cristiano, en tu trabajo, en la oficina, en la empresa, en tu negocio. Debemos de tener tal comportamiento entre nosotros si somos hermanos en Cristo, pero hacia afuera la gente debe ver que hay algo diferente en nuestra vida. Y cuando entre nosotros logramos ese amor, el mundo va a creer.
Por eso es tanto el énfasis, el hermano Wayne, entre los pastores, que nos amemos, que nos cuidemos, que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, porque podemos caer en ese rollo de pensar que porque di mi cuerpo para ser quemado, iba a decir puerco, pero no, porque esas ya serían carnitas. Pero hay quienes dicen, no, yo voy a hacer y es por pura contienda, por pura vanagloria. Dices, así no funciona. Los tipos estos, los fariseos, había algo que tenían en particular ellos. Y ellos tenían algo muy, muy curioso. Déjame decirte qué es eso. Ellos dice que amaban, fíjate lo que amaban los fariseos, amaban el orar en público. ¿Amaban al público? No, ellos ellos son pecadores, pero lo que sí amaban era orar. ¿Y qué más amaban? Que todo el mundo los viera. Eso es lo que ellos amaban. Que vieran cómo diezmaban, que vieran cómo oraban, que vean cómo ayunaban, porque se ponían así su maquillaje y todo, y llegaban y, ¿qué te pasa? No, que estoy ayunando. ¡Uy, qué espiritual eres! Ellos amaban eso. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú y yo estamos amando realmente? ¿A las personas o toda nuestra vida religiosa que a veces tenemos y hacemos? Por eso la motivación debe ser la correcta, la mejor. Y entramos a algo paradójico. Y esto ya lo he hablado y lo seguiré hablando siempre. El verdadero amor del que habla la Biblia es tan paradójico como esa imagen. Paradójico. ¿Qué es la palabra o qué significa la palabra paradoja? Si estás escribiendo, anótalo. La palabra paradoja tiene que ver con la siguiente definición. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Esto no es lógico. Y pareciera ilógico, sin embargo, si checa. Eso es una paradoja. Este cuadro es un cuadro paradójico. Porque dices, una cruz, la palabra amor, no me checa. Es paradójico. Porque cuando al final lo vemos, decimos, no, pero sí funciona, pero sí es. Figura de pensamiento que utiliza expresiones en aparente contradicción. Anótalo si quieres. Figura de pensamiento que utiliza expresiones en aparente contradicción. Esto aparentemente es contradictorio. Una cruz donde se sufre, donde mataron a alguien, donde se hubo injusticia, donde muchas cosas, y la palabra amor parece contradictorio, pero realmente sí checa. Parece ilógico, pero sí checa. Parece contradictorio, pero sí checa al final. Eso es paradójico. El amor que tú y yo vivimos es tan paradójico como la definición que da primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Primera carta a los Corintios. Después de que vimos todo el rollo y el asunto de todo aquello que la gente puede hacer, Primera a los Corintios dijimos, ok, ¿ya llegaron ahí? Yo todavía no, yo ando quién sabe dónde. Ok, ya llegué. Ok. ¿Recuerdas lo que hacían los fariseos? Cuando ores, les dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ellos amaban orar en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres, pero a los últimos que amaban eran a los hombres que los veían, los juzgaban. Y más si eran samaritanos o si eran cualquier otra cosa, decían, no, yo con ellos no. Pero amaban todo lo que hacían. Eso sí es absurdo. Ahora, cuando llegamos al punto de lo paradójico del amor, podemos mirar este versículo 4. Dice ahí, el amor es, hasta ahí. El amor es.
Cuando tú sigues leyendo todo lo que dice acerca del amor en Corintios, que es clásico este versículo, todo lo demás luego se refiere a lo que hace, a lo que no hace, características del amor. Pero para definir el amor lo define en dos palabras y dice, el amor es, ¿y cómo es el amor? El amor es sufrido y el amor es benigno. Vuelvo a darles la definición de paradoja. Dicho o hecho, en este caso es un dicho que parece contradictorio a la lógica. El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Cómo algo que me va a hacer sufrir es bueno? Como algo bueno me va a hacer sufrir. Ahí está. ¿Es paradójico o no? ¿Pero es real o no? El verdadero amor que define la Biblia es paradójico. ¿Cuántos queremos amar aún a pesar de que sea paradójico? ¿Amén? Bueno, ya como unos 38. Ahí vamos. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y luego ya te dice que no tiene envidia, que no se jacta, las características. Pero la definición esencial es que es sufrido y es benigno. Mateo 5:43. Vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. Mateo 5:43. Ok. ¿Alguien puede decir ouch o amén? Hoy, porque ahorita viene lo sabroso. Mateo 5:43 dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto está en Levítico 19:18, lo que les hablaba al principio. Por eso cuando Jesús les dice, oíste que en Levítico bla bla bla, decía, pero yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Porque el antiguo mandamiento decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿A cuántos nos gusta más ese? A mí me gusta ese más. Ustedes porque son santos, pero yo, la verdad, a veces me gusta más este. Porque es más fácil amar a tu mejor amigo, pero aborrecer a aquellos que no son tus amigos, pues está fácil, está chido, dirían algunos. Pero versículo 44, pero yo os digo, dice Jesús, ouch, amar ¿a quién? A tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cuántos dicen, ouch, ouch, ouch y más ouch? Oye, ¿no está padre amar a que no es tu amigo, ni al que te maldice y te refresca y te recuerda a tu jefa todos los días? A los que te aborrecen, y no solo eso, sino a los que te están de chismosos y diciendo cosas de ti. Entonces, eso no está padre amarlos. Sin embargo, en el versículo que sigue dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quién? Buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuántos dicen después del ouch? Dicen, pero amén. Todavía faltan unos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando decimos amén y leemos la palabra, quiere decir que así sea. O sea, entonces ya te amolaste porque ya dijimos, sí, así sea. Y nada que luego es que mi suegra, nada, tú dijiste que a los que te aborrecen y son tus enemigos, es que no te rajas. Es esa parte, tan simple como eso. Mao, ¿dónde estás? ¿Me amas? Súbete. Ahí le hacen, Mao ama a todos. Sí, yo sé que Mao ama. Mao ama. Es como un trabalenguas eso. Ok. Entonces, ¿cómo poder amar a mi prójimo que me aborrece? Y no solo eso, que sí es mi enemigo. Entonces estoy concluyendo con algo que no es nada sencillo, pero es dentro de lo paradójico que es esto. Es lo que tenemos que vivir y hacer. Y recuerda, ¿por qué esto? Porque ese es el cimiento de nuestra vida.
Porque aunque vengan las situaciones más difíciles sobre nuestra vida, si estamos sostenidos en este otro cimiento que es el amor, podrán venir vientos, huracanes y problemas y crisis y situaciones difíciles, pero nos vamos a mantener vivos y sostener y poder seguir glorificando el nombre de Cristo. ¿Cuántos le alaban y le bendicen a Él? Alábale, porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza, que Él es nuestro Dios. Él nos sostiene, nos mantiene firmes en medio de la peor circunstancia. Entonces concluimos con esto. La esencia, para poder dar el siguiente paso y llegar al nivel que nos pide, tenemos que usar de una palabra que a veces nos cuesta trabajo y se llama perdonar. Ay, pastor, ¿por qué llegó ahí? Porque si estamos hablando de que tenemos que amar a los que no te aman, a los que te maldicen, para poder dar ese siguiente paso de amar verdaderamente y no solamente de lengua, antes de eso tenemos que perdonarlos. Y eso no es fácil. No es nada fácil cuando hablamos del perdón. Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 34. Cuando miramos todo el proceso del sacrificio de Jesús, pareciera que es histórico y todo se da y todo está por sentado, pero en esta porción, en este versículo específicamente, tuvo que haber habido una clave fundamental para que el sacrificio de Jesús se cumpliera de manera perfecta. Jesús pudo haber no pecado en la tierra, Jesús pudo haber caminado en santidad, Jesús pudo haber hecho milagros, prodigios, orado por miles y sanado a miles, y poder haber ido a la cruz y sufrido latigazos, injusticias, y poder llegar al máximo punto de estar ya en la cruz. Pero si Jesús no hubiera dicho y hecho lo que está plasmado en este corto versículo, el sacrificio para que tú y yo fuéramos salvos no se hubiera podido cumplir. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿A poco tanto así? Sí, porque al final en esa porción dice, y Jesús decía, Padre, y esta palabra cierra todo lo que es la palabra que sigue, encierra todo el sacrificio final de Jesús por ti y por mí, y la palabra es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo haber ido y pudo haber muerto, pero hoy, Señor, me está doliendo tanto y ya ahora sí me tienen hasta el gorro estos, así es que ya de una vez me muero y luego resucito. Pero si Él no hubiera dicho la palabra perdónalos, entonces el sacrificio se hubiera quedado inconcluso. Él dijo la palabra máxima y clave: perdónalos. Y de ahí en adelante Él ocupa una posición en lo eterno que se llama abogado. ¿Cuántos saben esto? Que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Porque estando en ese símbolo de muerte, siendo injustamente crucificado por los injustos, Él abre su boca y dice: perdónalos. En el momento que Él le pide al Padre que nos perdone a todos, porque ¿quién estaba ahí representado? Todos nosotros estábamos representados ahí. Y en el momento que Él dice perdónalos, Él está entrando en un nivel de conexión y de mediador entre la humanidad y Dios, colgado en una cruz. Y por amor, Él dice esas palabras impresionantes: perdónalos, no saben lo que hacen. Y a partir de ahí se puede consumir el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esa palabra perdónalos es el cierre culminante. Si tú y yo decimos que amamos a nuestros enemigos, pero no has perdonado a tu enemigo, ¿será? Es que sí, pastor, yo ya dije, ya ahí muere. No, una cosa es decir ahí muere y otra cosa es decir yo te perdono. Y cuesta más trabajo
el poder llegar y sabes, para perdonar tienes que humillarte. Para perdonar tienes que no soltar tu cruz y seguir caminando. Para perdonar y vivir en ese tipo de cimiento tienes que ser demasiado valiente para que entonces te parezcas y puedan decir, ese es un discípulo de Jesús. Amén. Fácil no es fácil. Imposible tampoco, porque sí es posible. Todo es cuestión de que entonces tome tu cruz y muérase. Entonces, un muerto pues ya no siente medio gachito. Entonces, ¿estamos muertos o medio moridos? ¿Cómo saber que he muerto de veras? Cuando ya digo, no importa, si hay que perdonar, perdono. Si hay que amar, amo. Venga lo que venga, yo estoy dispuesto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No es fácil. Después de que tú logras ese salto en donde tú y yo tenemos que perdonar, lo demás ya viene natural. Vas a poder saludar, vas a poder sonreír, vas a poder dar. Y dentro de esta iglesia, si algo tiene que caracterizarnos, no es el color morado, te lo aviso. Hay que irse de conquista y algo morado, como la corbata del pastor. No es que estamos en Azcapotzalco ni que tenemos un auditorio bonito. No, eso no tiene que caracterizar, ni nos tiene que caracterizar que nos llamamos conquista. No. Lo único que a ti y a mí nos puede caracterizar en lo natural y en lo eterno es que nos amamos unos a otros. Que amamos a nuestro prójimo y amamos al que no nos ama y que es nuestro enemigo y que nos maldice. Entonces sí, eres parte de eso. Y cuando eso se da dentro de esta iglesia, entonces podemos sonreír y saludarnos, echarnos una torta rica y cotorrear, saludarnos entre nosotros. Y cuando sales, sigue sonriendo y sigue saludando, aunque no te peleen luego. Hola, buenos días, vecino. Ahí, bien saludadores, bien sanos, con una sonrisa. Pero es que traes unas broncotas, sí, pero yo sé que es mi cimiento, el amor, y no me va a mover nada. Y aquí estoy, firme. Y cuando pasa la tormenta y la gente te ve, dicen, no inventes. Alguien dice una palabra, dice, no manches. Son menos espirituales, pero bueno, lo dicen. Están muy emocionados. ¿Pero por qué? Porque en medio de la peor catástrofe en tu vida, cuando el sustento es el amor, vas a salir adelante. Y nada ni nadie te va a detener. ¿Le dan gloria a Dios? Dale la gloria, Él es bueno siempre. ¿Por qué Juan 3:16 es un versículo tan universal? Es un versículo que hasta en los partidos del Super Bowl nunca falta el loquito que trae. Juan 3:16. Porque al final, cuando concluye todo este asunto del amor, se sintetiza en esto, en dar. Porque de tal manera amó. Estoy diciendo, es tan grande, tan impresionante el amor de Dios. Y la palabra que sigue es algo que tenemos que aprender. Y es un ejemplo que el hermano Wayne nos ha dado a muchos pastores, a muchas iglesias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Algunos ni se lo saben. Porque de tal manera amamos al mundo que se sacrificó. No. Dios amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a dar en esta tarde? ¿Qué es lo que tú y yo estamos dispuestos a dar una vez que hemos entendido esto? ¿Puedes dar tu perdón? Ajá. ¿Puedes dar una sonrisa? Sí. ¿Puedes dar tu vida? Sí. ¿Puedes dar diezmos y ofrendas? Sí, claro. ¿Puedes dar algo más? Sí, pastor, lo que Dios me pida, yo se lo voy a dar. Porque es el reflejo y es la consecuencia de amar. Es dar todo. Muchos, dan su vida, literalmente. El día que Dios te pida tu vida, si es que eso llega a suceder, estarás dispuesta a darla por Jesús, porque de tal manera hay ese amor ya en tu vida. Y ese verdadero amor paradójico en donde a veces decíamos, es que no es lógico. Ahora entendemos que no se trata de lógica, se trata de una realidad eterna. Esta cruz fue símbolo de sufrimiento y abajo de amor. El amor es sufrido.
El amor es bueno. Lo que te va a hacer sufrir te va a llevar a amar, sí. Lo que te lleva a amar te va a hacer sufrir en ocasiones, sí. Ese es el verdadero amor. Y si Él lo hizo, y si somos sus discípulos, no tenemos menos que hacer lo que Él dice ahí. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Le das gloria a Él? Sí, le damos gloria a Él. Te alabamos, Jesús. Gracias por tu palabra. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por el símbolo de amor, esa cruz. Ponte de pie ahí en tu lugar. Si tú nos visitas hoy por primera ocasión, segunda ocasión, o entraste y escuchaste esto, y de repente tú escuchas, es que ¿cómo es que tengo que perdonar al que me ofendió? ¿Cómo es que yo no puedo? Y a veces nos atoramos en la vida por situaciones tan críticas como el asunto de tener que perdonar, amar al que no te ama, bendecir al que no te bendice. Eso es una locura. Sí, es paradójico, pero la verdad al final vale la pena. Porque si tú sigues caminando por la vida con tanto resentimiento, amargura, lo único que vas a ocasionar y vas a seguir sucediendo son guerras, pleitos, tristeza, dolor, enfermedad. Y es un ciclo tan triste y tan difícil. Esta mañana, el único que puede detener ese ciclo es Jesucristo en tu vida. Porque Él te va a reconciliar con Dios. Por eso ese símbolo, por eso esa palabra, que aunque no es lógico, la verdad sí funciona. Cierra tus ojos para no distraerte. Si esta mañana tú dices, yo necesito perdonar, yo necesito empezar a amarme a mí mismo para empezar, porque no me amo. Jesucristo puede hacerlo. Si esta mañana tú estás aquí y dices, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, levanta tu mano ahí en tu lugar donde estás tú. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, levanta bien alto tu mano. Muchos ya lo hicimos, yo veo tu mano. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por la manera como he vivido, pero hoy te quiero pedir que me ayudes a tener un nuevo estilo de vida. No ha sido fácil, pero yo quiero perdonar. No ha sido fácil, pero yo quiero empezarme a amar a mí mismo. Te entrego mi vida y me reconcilio con Dios. Jesús, gracias. Di conmigo estas últimas palabras. Hoy decido que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Amén. Abre tus ojos. Mira, si tú hiciste esta oración, te voy a pedir algo más. Muchos ya lo hicimos antes, pero te voy a pedir que salgas de tu lugar. Yo quiero felicitarte y decirte qué buena decisión. Es la mejor decisión que has hecho a partir de este año. Si tú oraste esta oración, sal de tu lugar, ven acá. Yo quiero decirte felicidades por la decisión que has tomado. Si tú viste que alguien lo oró o alguien estaba ahí, sal de tu lugar. Ven, porque Dios empieza a hacer algo nuevo en este día. Si tú oraste esto y dices, es que no sé si pasa, sal de tu lugar, ven acá. Yo quiero decirte, es una excelente decisión que has tomado y yo quiero felicitarte en esta tarde ya. Lo que tú hiciste hoy vale la pena y cambia el sentido de toda tu vida a partir de hoy. Si alguien tomó y hizo esta oración, puedes salir de tu lugar. Puedes salir y decirle, yo quiero.